Jueves 16 de agosto del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Atención, el gobierno ecuatoriano anunció que desde este sábado 18 de agosto será obligatorio la presentación del pasaporte para todos los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Mauro Toscanini, en el marco de la reunión que el presidente Lenín Moreno mantuvo en Carondelet con ciudadanos venezolanos en situación humanitaria de riesgo. La nueva medida se aplicará en fronteras a partir del próximo 18 de agosto. Desde este día sábado próximo, exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. A esto se suma la disposición de que los servicios sociales que recibe un ecuatoriano se extiendan a los ciudadanos venezolanos. Medidas adoptadas que, según explicó Toscanini, buscan garantizar la seguridad tanto de los venezolanos como la seguridad del territorio nacional, enmarcándose en una línea de la lucha contra los delitos de trata y tráfico de personas, por lo que también hizo un exhorto al gobierno de Nicolás Maduro. Haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país y buscar un mejor destino lejos de sus seres queridos. Y precisamente fue durante esta cita entre el primer mandatario y varios ciudadanos venezolanos que una joven se refirió al problema que representa obtener el pasaporte en su país, sobre todo porque requieren de un certificado de antecedentes apostillado. La apostilla realmente es complicadísimo, como le digo, es uno de los tantos procedimientos que tienen, que es parte de la corrupción en nuestro país. Eso tiene un valor, para poder sacarlos, nos entregan en una semana y tiene un valor entre 60 a 100 dólares. Los venezolanos solo necesitaban de su cédula de identidad para ingresar en los lugares de control determinado en Ecuador. Por su parte, el presidente Moreno expresó su solidaridad frente a la situación que atraviesan e informó el trabajo que ya realizan varias carteras de Estado, como el Ministerio del Interior y de Salud, para atender el estado de emergencia decretado en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro. Somos un país con dificultades, algunas decisiones habrá que tomar, pero jamás decisiones que vulneren los derechos de todos ustedes. En Quito informó Adriana Rojas. Un altercado con un grupo de campesinos durante un evento público le costó el puesto a la nueva ministra de Agricultura encargada, Mariuxi Gómez. El presidente Moreno ordenó la separación inmediata de Gómez debido a lo que consideran un inaceptable comportamiento frente a los agricultores del país. Pero este tipo de petitorios repetitivos basados en políticas o basados en el interés personal de ciertas personas, yo no lo voy a hacer. Oiga, pero no quiero... En este momento yo necesito... Esta fue la reacción de la ministra de Agricultura encargada, Mariuxi Gómez, durante un encuentro donde varios campesinos le entregaron documentos con varios pedidos. Sus acciones generaron el rechazo de representantes del sector. Ante la viralización en redes sociales de estas imágenes, el presidente Lenín Moreno, a través de un comunicado, dispuso la separación inmediata de Gómez, quien fue designada en este cargo el pasado lunes 13 de agosto, debido a su inaceptable comportamiento frente a agricultores del país. En el comunicado, el gobierno señala que este tipo de actitudes recuerdan lastimosamente a la prepotencia del gobierno anterior, que no va de la mano con los principios de diálogo, tolerancia y respeto, y además pidió disculpas a la comunidad campesina por este hecho. Ante esto, la ahora exministra puso a disposición su cargo, señalando que el video fue manipulado de manera maliciosa para hacer creer que se afecta la propuesta de los agricultores. Me gustaría poner a disposición mi cargo como ministra de Agricultura y Ganadería, encargada, y también quiero agradecerle al presidente Lenín Moreno por esa designación, que me ha permitido dar continuidad a un trabajo en donde los agricultores se han sentido atendidos. También señaló que el pedido que le realizaron contenía parámetros que beneficiaban a un grupo determinado y perjudicaban a los pequeños productores. Y me pasan una documentación en donde yo estaba comprometida a entregarles a estos 4 o 5 unas prebendas que realmente estaban perjudicando a los pequeños productores. Entonces yo no me podía dejar chantajear de esa manera. Por último, Mariuxi Gómez ofreció disculpas públicas. Yo quiero ofrecer las disculpas a mi equipo de trabajo, a mis amigos, a mis compañeros. Y quiero ratificar también las disculpas que hace 8 meses se las hice a los pequeños agricultores. Informó Edison Saavedra.
En el Departamento de Medicina Legal, 21 cadáveres de los 23 fallecidos en el siniestro de tránsito de la vía Pifo-Papayacta han sido identificados. Los protocolos de autopsia están listos y los cuerpos esperan por sus familiares. El cruce de información entre Ecuador y Colombia a través de los diferentes canales permitió avanzar en el proceso de identificación de las víctimas mortales del accidente de tránsito en el kilómetro 8,5 de la vía Pifo-Papayacta. 21 cuerpos están reconocidos. De estos, 15 son colombianos, 4 venezolanos y 2 ecuatorianos. Fue bastante importante las gestiones que se hicieron con el Estado, con las embajadas y consulados, por cuanto nos permitieron mantener contacto directo con los familiares de las personas fallecidas. Nos iban remitiendo fotografías, fotocopias de las cédulas, huellas dactilares. Solo los cuerpos de los 2 ecuatorianos, un adolescente y un niño de 2 años de edad, fueron retirados horas atrás. En el departamento forense aún permanecen 19 cadáveres. Los restos están listos para ser entregados a los familiares. Aquí en el Departamento de Medicina Legal faltan 2 cuerpos por ser reconocidos. Aparentemente se trataría de 2 ciudadanos venezolanos. No han llegado familiares ni amigos para lograr su identificación y así culminar con el proceso. Uno de sexo masculino y uno de sexo femenino, pero estamos haciendo las coordinaciones pertinentes a fin de obtener la documentación que nos permita cotejar las identidades. Por la morgue policial caminaron parientes y amigos de 5 de los fallecidos. Llegaron a preguntar por los trámites que deben cumplir para poder repatriar a sus seres queridos. Los allegados se han enfrentado a una de las más grandes barreras, como es la distancia. Viajamos para hacer la repatriación del cuerpo de mi familiar, pero pues en estos momentos digamos que ha habido disponibilidad de parte del Consulado de Colombia, pues el colaborarnos. Buscan terminar con la pesadilla. Jamás pensaron que iban a encontrar la muerte tan lejos de su país, a miles de kilómetros. Un viaje donde muchos compraron el pasaje al infinito. Dirigían a la playa, no sé tampoco los nombres de Ecuador, las playas de acá cómo se llaman, entonces, pero sí sé que venían, iban a recorrer pues muchas partes. Seguramente sus almas alcanzaron la eternidad, pero los cuerpos aún esperan cruzar la frontera para recibir el descanso eterno. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el hospital Eugenio Espejo continúan internados 5 pacientes, 3 colombianos, un venezolano y un ecuatoriano, quienes llegaron con heridas de consideración, producto del siniestro de tránsito en la vía Pifo-Papayacta. El gerente de la Casa de Salud informó que todos han evolucionado de forma positiva y que la próxima semana saldrán con el alta médica. Los 5 han sido atendidos justamente en nuestra área de shock y trauma de la emergencia y 4 de ellos ya se encuentran pues en los respectivos pisos recibiendo ya cuidados subsecuentes a sus lesiones. Los 5 están muy estables, algunos han sido intervenidos quirúrgicamente, todos están recibiendo el tratamiento que requieren. También por parte de salud mental hemos dado un contingente para el caso de familiares que se han acercado acá por los pacientes. Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, transportistas del Guayas solicitan el levantamiento de la suspensión de un mes a la cooperativa Señor de los Milagros, involucrada en el accidente que cobró la vida de 11 hinchas del equipo Barcelona en el Azuay. El gremio argumenta que el error de un chofer no debería ser asumido por la compañía. En el encuentro también hablaron de otros asuntos, como la obligatoriedad de efectuar la inspección técnica, pero tras los últimos accidentes. La carta mayor que aquí se jugó la dirigencia de Guayas, decían afuera de la gobernación. Yo le expliqué al principio, le digo, yo estoy apoyando a los directivos para que de alguna manera nosotros podamos seguir trabajando. Tras la muerte de 12 hinchas de Barcelona, en la vía Cuenca-Molleturo, la Agencia Nacional de Tránsito dispuso la suspensión por un mes de las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros. El gobernador y presidente del club explicaba, la idea es que los justos no paguen por un pecador. Ha tomado un flete sin conocimiento de nadie, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y sí, también con el señor presidente para que dé también el conocimiento y el aval de una decisión diferente. Pero el compromiso de ese análisis no genera la misma ansiedad en la casa de los deudos. Para ellos es beneficioso, pues, porque ellos van a ganar a diario. Y yo que ya pierdo a mi hijo, ¿qué hago? Porque fíjense que los familiares de los fallecidos no están precisamente contentos con esa decisión. Nadie está contento, ellos también se solidarizan con la familia, nadie sale a matar, pero sí
la irresponsabilidad. En cualquier escenario, la Unión de Cooperativas de Guayas tiene la consigna clara y no esperan menos. Que se levante la sanción y continúe con el debido proceso hasta que se determinen quiénes son los culpables. Según José Francisco Ceballos, la decisión final se tomaría en 2 semanas, en un agitado ambiente preelectoral, informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema. Trabajo coordinado entre inteligencia policial y militar permitió la captura de alias Lanchero, presunto integrante de la organización narcodelictiva Oliver Sinisterra. El operativo se realizó en el sector de Campanita, al filo del río Mataje, límite fronterizo con Colombia. Rito Jairo Eres se movía entre Ecuador y Colombia. Esa es la información que tenía inteligencia ecuatoriana y lo buscaba en la zona de Mataje, al filo del río del mismo nombre, Cantón San Lorenzo. El sujeto de 54 años de edad sería hombre de confianza de alias Guacho, líder de la organización narcodelictiva Oliver Sinisterra. Se presume este ciudadano se encargaba de la movilización fluvial de Walter Arizala, alias Guacho, en toda la línea de frontera Colombia-Ecuatoriana. Cuando descansaba en el caserío de Campanita fue sorprendido por agentes de la policía. Intentó escabullirse, pero los pasos y trochas estaban bloqueados por la fuerza pública. Esta nueva captura es considerada una baja importante en la estructura de la organización liderada por Guacho. Al solicitar los documentos personales trató de abandonar el lugar en precipitada carrera, siendo interceptado por los grupos especiales a pocos metros del río Mataje. Sobre alias Lanchero existía una orden de captura vigente por estar aparentemente implicado en el atentado que sufrió el comando de policía en San Lorenzo el pasado 27 de enero, emitida por la unidad judicial multicompetente de ese cantón. Y sobre este ciudadano pesaba una orden de captura por el delito de delincuencia organizada. El ecuatoriano oriundo de San Lorenzo sería el encargado de la movilización vía fluvial de los cargamentos de droga que se producen en los laboratorios ubicados en Tumaco, Nariño. La policía habló de que contaba con importantes contactos con el cartel de Sinaloa. Otra de las funciones que se presume sobre el lanchero sería la de controlar las salidas de droga por el corredor del Pacífico hacia Centroamérica. Trabajaban estrechamente con el cartel de Sinaloa. En Ecuador ya van 63 los detenidos por tener presuntos vínculos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. En Quito informó Iván Casamen. Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, presentó las pruebas de descargo en el marco de la evaluación a su gestión que realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Cordero rechazó que su cercanía con el expresidente Correa haya sido un factor para obtener su cargo. Según Fernando Cordero, el informe sobre su gestión como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, hecho por el equipo evaluador del Consejo de Participación Transitorio, está lleno de ligerezas. Nos pidieron información los señores evaluadores cuando tenían hecho el informe, cuando les habían pasado a ustedes, cuando ustedes seguramente ya habían leído. En 30 minutos, Cordero defendió su trabajo y los señalamientos de la evaluación, que a su decir cuestionaban más allá de su gestión en particular, la creación y el rol de la Superintendencia de Ordenamiento. Realmente, no reconocer el beneficio de la existencia de una entidad que, mientras sea técnica, independiente y sobre todo imparcial, es equivalente a seguir comprometido con el triste pasado que ha tenido la planificación del desarrollo en general. Sobre su relación con el exmandatario, dijo no desconocerla, pero negó que esta haya sido un factor para ser designado superintendente. ¿Dónde está como infracción de que uno pueda ser militante de un partido político y ser, en este caso, juzgado por ello? ¿Dónde está que por ser amigo, cercano a un líder, uno tenga que ser excluido de alguna función? En adelante, el Pleno deberá tomar una decisión sobre la continuidad o cese de funciones de Cordero. En este momento tenemos 3 días para la resolución, entonces estimo la próxima semana. Y luego de eso viene, dentro del debido proceso, la impugnación y finalmente la decisión final. Informó Carolina Basante. Los 9 jueces de la Corte Constitucional deberán presentar sus pruebas de descargo de manera oral frente al Consejo de Participación Transitorio este viernes 17 de agosto. El informe técnico realizado por el organismo que los evalúa detalla, entre otras cosas, el incumplimiento de funciones de los magistrados.
Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución y decidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a una consulta popular o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Son los trabajos más relevantes que se designaron a la Corte Constitucional del Ecuador desde el 2008. 9 jueces la han conformado desde entonces. Pero dentro del trabajo que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se la evalúa desde mayo pasado. Así se realizó un informe técnico de sus funciones. Este señala que al contrario de sus obligaciones, por ejemplo, 10.514 causas no han sido revisadas y que 3.187 están en trámites. Además, en una de las conclusiones del documento se asegura que los 9 jueces de la Corte tienen indagaciones previas abiertas en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, fundamentados en reportes de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Pero no solo eso, aunque los miembros de la Corte Constitucional no son seleccionados por el Consejo de Participación Ciudadana, en el informe también se añade la forma en que fueron elegidos y se concluye que, por ejemplo, los concursos en los que se los seleccionó estuvieron llenos de anomalías, irregularidades, ilegitimidades e ilegalidades. El informe consta de 249 páginas y de ahí se derivarán los descargos. La audiencia en la que deberán hacerlo se instalará este 17 de agosto en 2 fases. La una a las 10 de la mañana, donde comparecerán los jueces Pamela Martínez, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Víctor Butiña y Enma Silva. Y la otra a las 15 horas, donde tendrán que defenderse en un máximo de 30 minutos Manuel Viteri, Ruth Semi Pinargote, Wendy Molina y Alfredo Ruiz. Luego de estas comparecencias, el Consejo de Participación Transitorio tendrá alrededor de 5 días para emitir su pronunciamiento y resolver si cesa o no a los magistrados. En Quito informó Andrea Orbe. El informe presentado al expresidente Rafael Correa por el Comité Interinstitucional que investigó el caso Gabela habría contenido como anexo el conocido tercer producto hecho por el perito Mesa, que establece que las causas del asesinato del general de la FAE estuvieron vinculadas a su ejercicio profesional. Luego de las esperadas comparecencias del expresidente Rafael Correa y el perito Roberto Mesa, quedan varios cabos sueltos. Según el exmandatario, él no conoció el tercer producto hecho por el perito Mesa, pero sí un informe que fue realizado por el Comité Interinstitucional creado por decreto presidencial. Me presentaron nada más las conclusiones a las que se habían llegado y, le insisto, se ordenó que se presente aquello a la Fiscalía, Contraloría, Asamblea y a la misma familia. ¿Sí? En dicha presentación, conformada por más de 20 diapositivas, constan detalles de la investigación del perito Roberto Mesa. En él se especifican los términos del contrato con el experto, el monto del pago de la consultoría y también los detalles de la entrega y recepción de los productos contratados. La conclusión que a mí me presentaron es que no es que estaban validando, insisto, siempre teníamos dudas, ya no pudimos ir más allá, ¿no? Validando la conclusión de la Fiscalía que se trató de delincuencia común, pero no habíamos podido demostrar lo contrario. Y aquí es donde empiezan las incongruencias. El comité detalla que con fecha 15 de mayo del 2013, el administrador del contrato recibe el segundo producto, informe motivado que determina el móvil del crimen, descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común. Pero en la misma página, en el siguiente punto, señala que el tercer producto entregado con fecha 8 de julio no tiene firma de responsabilidad y entre sus conclusiones constan, hasta la presente fecha, la causa de la muerte del general Jorge Gabela Bueno había sido producto de la delincuencia común, no siendo posible establecer el móvil real del crimen descartando el asesinato en la modalidad sicariato y el robo de información como causales. Esto es contradicho por el autor del informe. El informe tercero, que establece crimen organizado, nos lleva a determinar autores, cómplices y encubridores. Yo quiero que me respondan si hay en el tercer informe nombres de autores, cómplices y encubridores. Sí, señora asambleísta. Hay esos nombres. Además, la presentación del comité aborda el vínculo del general Gabela y los helicópteros DRUP, la información tributaria financiera de 2 altos mandos de la FAE y otras incongruencias y elementos sospechosos dentro del proceso investigativo del crimen. Estas conclusiones de que quien dispara el arma es zurdo la obtiene el Comité Interinstitucional del informe del perito Mesa, del segundo y del tercer informe.
pero en las 45 hojas que hacen ese informe de ministros, dice que como 2 cuerpos en movimiento puede haber sido también un derecho el que le disparó al general Gabela. Esto lo detallaremos en nuestra siguiente entrega, informó Carolina Basante. Desde la Asamblea Nacional se anuncia la apertura de una investigación a la utilización de los aviones presidenciales. Esto luego de que se ha determinado que los aviones presidenciales habrían viajado a varios paraísos fiscales sin reportar esos itinerarios. En la Asamblea se hacen eco de los reportes periodísticos que dan cuenta que en los itinerarios de viaje de los aviones presidenciales se encuentran paradas técnicas que no fueron reportadas. Estas paradas se habrían dado en lugares conocidos como paraísos fiscales. En la legislatura aseguran que eso genera grandes sospechas. El avión presidencial dicen que ha aterrizado en varios paraísos fiscales. Si son paraísos fiscales donde se sospecha de transacciones inusuales, deberían prenderse las alertas. Por ello piden que en la Asamblea se abra una investigación a este caso y que es necesario, dicen, que aparte de la auditoría que abrió hace unas semanas la Contraloría, en la legislatura se comience a investigar. La Comisión de Fiscalización bien estructurada debería hacerlo, o si no debemos hacerlo nosotros a cuenta propia. La investigación política la puede llevar la Asamblea Nacional en el tema del uso de los aviones presidenciales, sin perjuicio de que la Contraloría General del Estado, luego de las auditorías, compruebe si hubo un mal uso de los fondos públicos. La sospecha principal es por qué no se registraron esos viajes a los conocidos paraísos fiscales, cuál fue el itinerario y qué actividades se realizaron en estos sitios, nadie lo conoce. El tema de los paraísos fiscales, ahí está claro y evidente a dónde están los recursos de los ecuatorianos que hoy todos conocemos de la década robada, que definitivamente al parecer está en manos de aquellos que establecieron este mecanismo de impunidad y que usaron inclusive de manera dolosa estos bienes de todos los ecuatorianos para con todo el beneplácito del mundo ir a dejar estas fortunas mal habidas en estos paraísos fiscales. Claro, el momento en que los pilotos declaren, ellos dirán a dónde fueron y con quiénes fueron, porque si bien existen los reportes, muchos de esos reportes probablemente no estén completos, pero los pilotos sí deberán, para descargar responsabilidades en hechos dudosos, señalar efectivamente destinos y quiénes iban en esos aviones. Es por ello que en la legislatura esperan retornar de la vacancia para arrancar con esta investigación que busque despejar estas dudas, informó Javier Gallo. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, acudió a la Fiscalía a rendir su versión dentro del proceso por supuesta corrupción que se sigue en contra de él y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. El funcionario llegó acompañado de simpatizantes y en declaraciones a la prensa rechazó los alegatos en su contra. La denuncia fue realizada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que señala a ambos políticos por supuestamente haber manejado en el 2011 una red de corrupción con contrato de empresas públicas e instituciones que ascendería a $70 millones. Estas acusaciones que son totalmente infundadas son sin criterio y sin sustento. Si tuviera implicaciones como han hecho conocer ciertos políticos, no me respaldaría el pueblo. Organizaciones sociales no descartan realizar movilizaciones para impedir que se revise una posible eliminación de los subsidios en el Ecuador. Dicen que se resisten a la medida y proponen otras alternativas. El Frente Unitario de Trabajadores y la Ecuarunari hicieron un llamado a sus coidearios para que asistan a la convención que tienen programada para el próximo sábado 18 de agosto. Ahí dicen, se decidirá qué acciones tomar para impedir que el gobierno elimine los subsidios. Esto tras las declaraciones que darían cuenta de una revisión para focalizar los mismos. El Frente Unitario rechaza profundamente las pretensiones de incrementar los precios a los combustibles, porque eso tendría una clara afectación a la economía popular del pueblo ecuatoriano. Dicen que a pesar de tener una política diferente al anterior gobierno, el presidente Lenín Moreno estaría jugando con fuego si es que piensa en eliminar los subsidios. Si el presidente Moreno toma estas decisiones, creo que a los indígenas, a los campesinos, a los trabajadores, a los obreros, a los maestros, nos tendrá en las calles, resistiendo. Y van más allá, dan alternativas para que no se tome esta medida. Que si solo se recuperaría el 25%
de lo robado no tendrían que tomar ninguna medida económica. Que se les cobre a los 60 grupos económicos del país, que se les condona y perdona las multas, intereses y recargos, que se revise la intermediación petrolera, que se revise los sueldos de la jerarquía superior. En Quito informó Andrea Urbe. Los 3 integrantes de una familia acusada de agredir a 2 guardias de una urbanización privada no acudieron a rendir su versión a la Fiscalía del Guayas. El fiscal César Peña advirtió que si no acuden al segundo llamado, dispondrá su ubicación con la fuerza pública. El lunes habían dicho que estarían este jueves, pero eran las 9 y nunca llegaron a la Fiscalía de la Merced. El abogado de los 3 integrantes de una familia acusada de agredir a 2 guardias en una urbanización de Los Ceibos tenía la justificación. Estamos exigiendo, primero, que se den las garantías. Aquí está el acta de conciliación de los señores guardias. Aquello no le cuadra al fiscal César Peña, quien afirmó, después de que un agente de flagrancia basado en el informe del aperito médico decidió que allí hubo contravención y no un delito. Yo les pongo un ejemplo, vienen unas personas y dicen aquí, matamos a alguien, hemos llegado a un acuerdo. ¿Existe ahí mutuo acuerdo? No puede existir, porque el delito es de acción penal pública, es de oficio. Hernán Ulloa Ordóñez explicaba que solicitará una audiencia de formulación de cargos en la que únicamente exigirá medidas alternativas. Existen videos antes del incidente, donde nosotros hemos establecido de manera particular que no existe ningún tipo de provocación de parte de los guardias de seguridad. Si faltan en la segunda convocatoria, ¿qué piensa hacer? Fuerza pública, señores, eso indica la ley. ¿Cómo? Si están fuera del país. Existen los medios coercitivos respectivos, está la Interpol. Más tarde, la agente policial que elaboró el parte dio su versión de los hechos y según Pedro Buitrón, le acaba de caer el caso por tentativa de homicidio a la Fiscalía. En estos momentos acaba de reconocer de manera libre y voluntaria que llevó a los señores guardias al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Los Ceibos. Informó Jorge Escobar. El abogado de la familia Romo, Milton Castillo, acudió la mañana de este jueves 16 de agosto a la Fiscalía General del Estado. Su objetivo fue presentar una demanda por desaparición forzada de David Romo, de quien se desconoce su paradero desde mayo del 2013. La acción legal es en contra del exministro del Interior, José Serrano, los jueces que conocieron el robo de su celular y alrededor de 7 fiscales, entre ellos Jorge Flores y la exfiscal Tania Moreno. Castillo argumenta su acción diciendo que dentro del proceso que se lleva a cabo por presunto asesinato se han cometido contradicciones. El delito de desaparición forzada que vuelve al Estado responsable se sustenta en toda la negligencia que ha tenido el sistema de administración de justicia en el caso. Por ejemplo, cuando se investigó el robo del teléfono celular, del supuesto teléfono celular de David, se procesó por el robo y no por la desaparición. Los jueces tenían la obligación de, juntamente con el delito de robo que se investigaba, ordenar la investigación de la desaparición y no lo hicieron. Y no hay justificativo alguno. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, una presunta organización delictiva que operaba en las provincias del Oro y Guayas fue desarticulada por elementos de la Policía Nacional en Machala. 5 personas fueron detenidas. Luego de 3 meses de labores de inteligencia, agentes de la CIPROVAT de la Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía, ejecutaron un operativo la madrugada de este jueves, mediante el cual desarticularon una presunta red delincuencial que se dedicaba a diferentes delitos. Se organizaban, planificaban y ejecutaban delitos tanto contra la vida, asimismo tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, delitos de robo a personas, piratería, robo en alta mar a los pescadores y sus lanchas y motores fuera de borda. Fue en el sector La Zapera y La Barraca, ubicados al sur y oeste del cantón Machala, donde se realizaron 9 de los 11 allanamientos, logrando la captura de 5 personas. Las investigaciones permitieron determinar que cada una de estas personas cumplía roles y funciones dentro de la organización y en este caso se ha logrado desarticular
esta organización delictiva que estaba operando tanto en la provincia del Oro y Guayas. La acción también se extendió hasta el Centro de Rehabilitación Social de Machala y la Penitenciaría de Guayaquil, donde se encuentra recluido el líder de la presunta banda, conocido con el alias de Saiyajin. 2 personas privadas de libertad estarían coordinando, organizando desde el interior de dichos centros con las personas que estaban en libertad para el cometimiento de varios delitos. Según las indagaciones, los integrantes de esta supuesta organización serían los responsables de la muerte de un ex policía y de un cargamento de droga hallado enterrado en Jambelí. Los aprehendidos fueron llevados hasta el comando policial y puestos a órdenes de la autoridad competente a espera de la formulación de cargos. Desde Machala informó Karina Valdivieso. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció que la próxima semana se reunirá con el Consejo Metropolitano de Quito para tratar el tema de la regularización de los taxis. Esto tras la movilización de los conductores del gremio que se registró este jueves en los exteriores de la Casa del Burgomaestre. Una caravana de taxistas partió desde el sector de Cumbayá hacia los exteriores de la casa del alcalde de Quito, exigiendo que se reanude el proceso de regularización iniciado el año pasado. Luego de que las autoridades no permitieran el ingreso de los vehículos, los protestantes se bajaron de sus carros y continuaron a pie hacia las afueras de la casa del alcalde, que fue resguardada por la policía. Esta medida de presión tomada por los conductores fue rechazada por Mauricio Rodas. Quiero expresar mi profundo rechazo y repudio ante este tipo de conductas que son totalmente inaceptables e inauditas, pero jamás voy a tolerar el irrespeto a mi familia y a mi privacidad. Además, el alcalde dijo que se analizan acciones legales contra quienes emprendieron esta protesta. El municipio de Quito va a emprender acciones legales por el hecho de haber bloqueado vías, por el hecho de haber afectado el transporte público que circula por ellas, y además estoy analizando las acciones legales a emprender por las conductas de intimidación y amedrentamiento de las cuales mi familia, mis hijos pequeños, mi esposa, sufrieron esta mañana. El secretario de Movilidad, Alfredo León, quien mantuvo un diálogo con los transportistas la mañana del jueves, aclaró que el proceso sigue en marcha. Hasta ahora no se ha detenido el proceso, seguirá adelante, recuperaremos los días que nos pusieron trabas y tendremos el resultado final. El Consejo Metropolitano de Quito el pasado 10 de mayo solicitó 60 días de congelamiento de la regularización de unidades mientras la Fiscalía investiga una presunta red de corrupción. ¡Queremos soluciones! Sin embargo, han transcurrido 90 días y los conductores de estos vehículos no tenían una respuesta de las autoridades. Ya es hora que realmente se termine el proceso para que ya te estén dando los informes técnicos, informes jurídicos. La próxima semana, la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano se reunirá para dar una solución al problema. Informó Valeria Navarro. Si bien los títulos de institutos técnicos y tecnológicos ya son considerados de tercer nivel, los graduados bajo este esquema todavía no podrán acceder a posgrados y maestrías. A continuación les contamos el porqué de la situación. Una vez que la Ley Orgánica de Educación Superior reconoce a los títulos técnicos y tecnológicos como de tercer nivel, la LOES en su artículo 120 especifica que las maestrías para este grupo de profesionales deberán ser de tipo técnico-tecnológico. Los posgrados no están funcionando en este momento, no se ofertan todavía, es un proceso de construcción donde lo que se buscará es garantizar obviamente el acceso con el mayor nivel de calidad posible. Así, para que los posgrados entren a ser parte de la oferta académica, tecnológica y técnica, según el consejero del CES, Marco Navas, se debe crear primero el reglamento que rija su funcionamiento. Al CES le cabe la reglamentación de esto, y este es un proceso que al menos durará 180 días. De otra parte, mediante certificación del CASES, Consejo de Aseguramiento de la Calidad, también se deberán crear los denominados Institutos Técnicos Tecnológicos Superiores Universitarios, quienes serán los destinados a capacitar a los futuros másters tecnológicos o técnicos. Tranquilamente podemos abordar cualquiera de las maestrías. Tenemos profesores completamente preparados para esas cosas, que incluso aquí hay PhDs. Comprendida esta problemática y entendiendo la ley, quedaría claro que los graduados en carreras técnicas y tecnológicas no podrán optar por una maestría académica, pero sí por una maestría técnica tecnológica. Es decir, su identificación sería diferente de un magíster
¿no es cierto?, que sería una carrera dura que viene de un proceso de formación mucho más riguroso, con una orientación diferente a la tecnológica. Además, según Sánchez, una vez culminada por un profesional una maestría tecnológica o técnica, esta no sería aval para continuar un doctorado. Simplemente le da una solvencia, ¿no es cierto?, en su formación, pero a nivel operativo. La pertinencia para otorgar a un instituto, sea este público o privado, la enseñanza técnica tecnológica superior universitaria, según estos académicos, deberá ser rigurosa. Es importante eso, el acompañar a la calidad, el ver, por ejemplo, que la planta de profesores sea la idónea, que continúen los mismos profesores, que no haya precariedad en la contratación, aspectos como estos, que se mejore la infraestructura. Punto que también lo considera Tarquino Sánchez, al señalar que la educación superior podría caer nuevamente en una suerte de profesionales que no salen preparados para enfrentar los retos laborales. Deberían ser muy rigurosos, ¿no es cierto?, en calificar un instituto, porque caso contrario, esto puede llegarse a hacer un facilismo, digamos así, ¿no es cierto?, en la entrega de títulos o de programas y carreras de posgrado en tecnología. De esta manera, para que un graduado en una carrera técnica o tecnológica pueda acceder a un posgrado, todavía deberá esperar a que se culmine la reglamentación pertinente, que se creen los institutos técnicos tecnológicos superiores universitarios y que en el caso público el Estado dote de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de este subsistema. Informó Javier Rosero. Estamos de vuelta en Santo Domingo. Se detuvo a 5 jóvenes, uno de ellos menor de edad, quienes presuntamente asaltaban y vendían drogas. El operativo fue realizado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. Asociación ilícita para cometer delitos como asaltos y microtráfico son los delitos por los que se detuvo a 5 hombres, uno de ellos menor de edad. De igual manera, en el momento de la detención de uno de los ciudadanos se le encontró en su poder un arma blanca que presumimos es producto o es una herramienta que ella utilizaba para el cometimiento de estos presuntos delitos. El operativo efectuado al este de Santo Domingo estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Antidelincuencial UIAT tras varios meses de investigaciones. Por el sector, por la conflictividad, por las denuncias que ya se habían tenido, por el modus operandi que no se los había podido coger en flagrancia, no se había podido vincular la sustancia con las personas aprendidas en flagrancia, entonces ya mejor se decidió hacer un operativo de seguimientos con las respectivas autorizaciones para verificar efectivamente la... Fueron denuncias ciudadanas las que permitieron dar con esta presunta organización delictiva. He encontrado igual evidencia que relaciona los hechos que se han investigado conjuntamente con las diferentes técnicas investigativas que se desarrollaron durante el proceso investigativo. 8 inmuebles se allanaron durante el operativo, que tendría además relación con la detención de una presunta expendedora de drogas realizada un día atrás. Se allanó un inmueble en donde se detuvo a una ciudadana, en poder de ella aproximadamente 150 gramos de marihuana y cocaína. Este producto presumimos que es el que se estaba expendiendo en el sector de la Cristo Vive. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades pertinentes. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. En las noticias del espectáculo, la reina del soul, Aretha Franklin, falleció este jueves a sus 76 años, víctima de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en el 2010. La alarma de su delicado estado de salud se encendió el pasado lunes, a pesar de que Aretha lo intentaba ocultar. En sus últimas horas de vida, recibió la visita de amigos y familiares, además de numerosos homenajes. La reina del soul le dedicó su vida entera a la música. Aretha nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Estados Unidos. Ella aprendió a tocar el piano de forma autodidacta. Sus raíces gospel marcaron los inicios de una carrera repleta de éxitos que comenzó en 1956 y que le dio un total de 20 premios Grammy. Dueña de una voz extraordinaria, de una fuerte personalidad y un poder indiscutible frente al micrófono, Aretha Franklin siempre será considerada la gran diva de la edad de oro de la música afroamericana. Informó Carolina Cuenca.
Y la actriz mexicana Salma Hayek causa sensación en las redes sociales. ¿Quieres saber por qué? Veamos la siguiente nota. La belleza de Salma Hayek es indiscutible y las últimas publicaciones que la actriz mexicana ha hecho en Instagram así lo confirman. Durante sus recientes vacaciones de verano en las playas de Bora Bora, Salma aprovechó para mostrar su rostro sin maquillaje, con su cabello alborotado y una espectacular figura. La actriz, que pronto cumplirá 52 años, se siente orgullosa y segura de su belleza, no teme mostrarse sensual, natural y feliz. No es la primera vez que la protagonista de Frida comparte este tipo de fotografías y siempre que se muestra al natural, recibe los más cálidos elogios de sus fans. Informó Carolina Cuenca. Y Alejandro Fernández protagonizó un bochornoso momento dentro de un avión en México. El artista causó pánico entre los pasajeros. Un insólito hecho sucedió dentro de un avión comercial en México. El protagonista fue Alejandro Fernández, quien se levantó de su asiento y empezó a mostrar a los pasajeros imágenes de su celular del accidente que ocurrió en Durango el pasado 31 de julio y donde 103 personas lograron salvarse luego de que una parte del avión se incendiara. En un video que circula en las redes sociales, se ve al popular artista poniendo nerviosos a los pasajeros, mientras les decía que ojalá no les pase lo mismo. Según testigos, el potrillo abordó el avión en evidente estado de ebriedad y se puso impertinente con todo el mundo. La tripulación obligó a bajar del avión al cantante, quien horas más tarde emitió un mensaje de disculpas en su cuenta de Instagram, donde dijo que equivocarse es una de las cosas fundamentales para crecer en la vida. Varios seguidores furiosos le comentaron en la misma red social que se haga cargo de sus problemas para que no cometa esa clase de errores. Informó Carolina Cuenca. Es momento de despedirnos, amigos, agradeciéndoles por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande.